Cierra los ojos un momento. Estás en el sofá, tienes fiebre, te duele la cabeza y el mundo se siente pesado. Enciendes la tele y ahí están. Colores brillantes, risas nasales y un ukelele que no para. No es un episodio de la época dorada, es un capítulo de la temporada 6. Técnicamente, es un desastre, pero para ti, es medicina. Hoy quiero hablar de la decadencia de Bob Esponja de las temporadas 4 a la 8. Pero no solo para decir que es mala, sino para entender por qué, a pesar de ser cruel y plana, nos dio un refugio cuando más lo necesitábamos. Antes, los chistes eran sutiles, como Bob viendo porno de anémonas. Eran capas. En la temporada 6, si alguien se cae, te lo explican 3 veces. El humor ya no es ingenioso, es relleno. Se nota que tenían ideas buenas, como Bob volviéndose normal, pero no sabían terminarlas. Los episodios terminan de golpe porque ya han cumplido los 11 minutos de contrato. Es una comedia de cartón piedra. Aquí es donde la serie se vuelve rara. Empezaron a usar el asco, uñas arrancadas, comida podrida, porque no tenían buenos guiones. Y la crueldad, lo de Calamardo ya no era karma, era acoso. Bob perdió la empatía y Patricio se volvió un sociópata que solo quiere fastidiar. Es una atmósfera tóxica que, paradójicamente, al ser tan absurda, te desconecta del mundo real. Entonces, ¿por qué la recordamos con cariño? Porque es nostalgia de hospital. Esa predictibilidad de que nada importa, de que Bob siempre será feliz aunque todo explote, da una seguridad extraña. Cuando estás mal, no quieres ver una obra maestra que te haga pensar. Quieres ver algo que te anestesie. Estos episodios eran perfectos para eso. Eran un bombardeo de color que te ayudaba a apagar el cerebro y, finalmente, dormir. Esponja no murió en la temporada 3, simplemente se transformó en otra cosa. Pasó de ser un genio de la comedia a ser un ruido de fondo que nos acompañó en nuestras peores tardes de gripe. Y aunque me queje de su decadencia, siempre le estaré agradecido por esas siestas que me ayudó a conciliar. Para entender por qué Bob Esponja cambió de Adam, hay que entender quién era su padre. Stephen Hillenburg no era un animador normal. Era un biólogo marino que amaba el surrealismo. Cuando terminó la película de 2004, Stephen dijo: "Hasta aquí llegamos". Él quería que la serie terminara en la cima. Pero Nickelodeon, al ver los millones que generaba, le dijo que no. Stephen se marchó de la producción diaria, aunque seguía figurando en los créditos, y dejó el barco a la deriva. Sin su visión, la serie perdió su brújula moral. Ya no se trataba de biología y surrealismo, se trataba de mantener la maquinaria encendida. Aquí entra el nombre clave: Paul Tibbitt. Él tomó el mando como showrunner a partir de la temporada 4. Tibbitt no era un mal artista, él escribió muchos episodios buenos de las primeras temporadas, pero su enfoque era distinto. Bajo su mando, la serie dejó de ser una comedia de autor para convertirse en una serie de estudio. Tibbitt permitió que los personajes se exageraran hasta el límite. El humor sutil de Hillenburg fue reemplazado por el slapstick, golpes y caídas, y el gross out, el asco. ¿Por qué? Porque es más fácil escribir un chiste de alguien vomitando que un chiste irónico sobre la sociedad. El equipo de escritores cambió casi por completo. Los veteranos que entendían el alma de los personajes se fueron, y entraron guionistas nuevos que veían a Bob Esponja simplemente como un dibujo para niños de 5 años. Con estos nuevos escritores, la estructura de los episodios se rompió. Antes, un episodio nacía de una situación cotidiana que se volvía loca. Ahora, los episodios nacían de una necesidad visual. Por ejemplo, los nuevos escritores se obsesionaron con las caras deformadas. Se daban cuenta de que si dibujaban a Bob con una cara grotesca, los niños se reían. Así que empezaron a forzar situaciones solo para meter esos dibujos. La historia ya no importaba. Solo importaba el impacto visual momentáneo. Esto es lo que convirtió a la serie en algo plano. Ya no había profundidad, solo una sucesión de imágenes ruidosas. Aquí es donde conecto con lo que os decía antes. Esta decadencia técnica, dirigida por Tibbitt y su nuevo equipo, es precisamente lo que creó ese ruido blanco. Al perder la complejidad de Hillenburg, la serie se volvió predecible y repetitiva. Como los guiones eran más simples y los diálogos más tontos, mi cerebro de niño enfermo no tenía que esforzarse. Paul Tibbitt, sin querer, convirtió una obra de arte en una especie de salvapantallas interactivo.
Es una decadencia creativa, sí, pero también es lo que creó esa atmósfera extraña que tanto nos relajaba. Era una serie que ya no intentaba decirte nada, y a veces, cuando estás mal, eso es justo lo que necesitas. Que nadie te diga nada importante. ¿Por qué estas temporadas nos dan una nostalgia tan distinta a las primeras? Las primeras 3 temporadas te dan una nostalgia soleada, de felicidad pura. Pero las temporadas 4 a 8 te dan una nostalgia liminal. Un espacio liminal es un lugar que se siente familiar pero está vacío o fuera de lugar, como un centro comercial cerrado o un colegio de noche. El fondo de Bikini de Paul Tibet se siente así. Los escenarios son los mismos, pero la vibra es de soledad. Al ser los guiones más planos y los personajes más vacíos, sientes que estás habitando un recuerdo que se está borrando. Esa nostalgia rara es, en realidad, tu cerebro intentando reconocer a un viejo amigo en un cuerpo que ya no le pertenece. Mencionaba antes que estos capítulos me ayudaban a dormir cuando estaba enfermo. Esto tiene una explicación científica. Cuando tienes fiebre o estás agotado, tu cerebro entra en un estado de regresión. No quieres retos, no quieres historias profundas. Quieres seguridad. La decadencia de Bob Esponja nos da nostalgia porque la asociamos a esos momentos de vulnerabilidad absoluta. Es la nostalgia de estar protegido. No echas de menos el capítulo en sí, que quizás era malo, echas de menos la sensación de que, mientras esa esponja gritaba en la tele, tú no tenías responsabilidades, no tenías que ir a clase y alguien te cuidaba. Es una nostalgia que no está en el guión, está en tu salón de hace 15 años. A veces, lo perfecto nos exige demasiado. Ver una obra maestra requiere energía. Pero ver un episodio mediocre de la temporada 6 de Bob Esponja es como comer comida rápida. Sabes que no es buena, pero es caliente, es barata y siempre sabe igual. Esa es la nostalgia rara. Es el alivio de la no expectativa. Nos da nostalgia porque nos recuerda a una época donde podíamos permitirnos perder el tiempo. Hoy, con algoritmos, redes sociales y productividad constante, ver a una esponja siendo tonta sin sentido durante 11 minutos se siente como un lujo de la infancia que ya no tenemos. La decadencia de la serie se convirtió, irónicamente, en nuestro último reducto de ocio puro y sin pretensiones. Hay algo en los colores de la era de Paul Tibet que se siente como un sueño febril. Son colores demasiado saturados, movimientos demasiado rápidos y planos demasiado cercanos, esos close-ups asquerosos. Cuando somos niños, nuestra percepción es distinta. Ver esas imágenes deformadas mientras estás medio dormido crea un recuerdo hipnótico. Por eso hoy, al ver esos clips, sientes un escalofrío. Es una mezcla de asco y calma. Es la nostalgia de algo que no debería ser bonito, pero que estuvo ahí cuando necesitabas desconectar del mundo. Es la belleza de lo grotesco. Al final, ¿qué es lo que nos queda? Hemos analizado la fuga de cerebros tras la película de 2004, hemos visto cómo Paul Tibet transformó una obra de autor en un producto de estudio, y hemos diseccionado por qué la crueldad y el asco visual sustituyeron al ingenio de los primeros años. La decadencia de Bob Esponja es real. Está documentada en sus guiones planos, en sus personajes flanderizados y en esa pérdida de empatía que tanto nos duele. Pero, después de unos minutos hablando de esto, me doy cuenta de una cosa. Es verdad que el Bob Esponja de la temporada 7 no es el mismo que el de la temporada 2. Pero ese Bob decadente, ese Bob más tonto, ruidoso y predecible, cumplió una misión que la era dorada no podía cumplir. Se convirtió en nuestro ruido blanco. Se convirtió en el amigo que no te pedía nada, en la luz de colores que te acompañaba cuando tenías fiebre o cuando la vida fuera de la pantalla se volvía demasiado complicada de entender. Stephen Hillenburg creó una obra maestra. Paul Tibet creó un salvapantallas infinito. Y nosotros, en medio de esa transición, creamos recuerdos. Esa nostalgia rara de la que hemos hablado es, en el fondo, una forma de gratitud. Gratitud por una serie que, incluso en sus horas más bajas, incluso cuando ya no tenía nada nuevo que decir, se negó a dejarnos solos en el sofá. No juzgo a nadie por preferir la brillantez de los primeros años, yo también lo hago. Pero tampoco puedo odiar esos capítulos mediocres que me ayudaron a dormir cuando más lo necesitaba. Al final, Fondo de Bikini no es solo un lugar en el océano. Es ese rincón de nuestra memoria donde, sin importar si el guión es bueno o malo, siempre hay una piña debajo del mar esperándonos para desconectar del mundo. Gracias por acompañarme en este viaje al fondo del mar.
Nos vemos en el próximo episodio, o en la próxima siesta.